Ya, esta clase es sobre el modelo organizacional para entender un poco cómo es la gestión clínica en la atención primaria y vamos a incorporar un concepto que es de determinantes sociales en salud. Entonces, lo primero que hay que saber es que nosotros funcionamos como una red de salud y esta red tiene distintos eslabones. Está el nivel de atención primario, el secundario y el terciario. El primario somos nosotros y somos el que abarca la mayor cantidad de la población. Nuestros objetivos van desde la promoción, la prevención, el tratamiento, el acompañamiento, etcétera. Y los usuarios que ingresan al sistema de salud primario, de atención primaria, nunca dejan el sistema. Ya, por ejemplo, si nosotros necesitamos hacer uso del nivel secundario o terciario, el paciente sigue siendo también del primario. Por ejemplo, si yo tengo un usuario que necesito derivarlo al nivel secundario al neurólogo por un estudio de cefalea, eh, sigue siendo de APS. Seguimos viéndolo nosotros por sus comorbilidades, por su diabetes, por su hipertensión, y va a continuar controles con neurólogo y después va a ser devuelto de nuevo a nosotros. Entonces, no sale del sistema. Distinto es cuando un paciente que pertenece a una red de salud es derivado del nivel primario al secundario. El secundario eh, hace su trabajo, digamos, lo da de alta por la complejidad y lo devuelve a atención primaria. Ellos sí dan de alta. Ellos sí, algunos pacientes quedan bajo control, pero la gran mayoría son devueltos al sistema al primario. En cambio, nosotros nunca nos desentendemos de los usuarios, ¿ya? Va de una forma gráfica, a través de un mismo paciente, vamos a ver cómo se transita por los distintos niveles de atención. El nivel de salud primario, en este caso, es, por ejemplo, don Pedro, 60 años, portador de hipertensión y diabetes, y se atiende en atención primaria en el CESFAM con el equipo de cabecera por estas patologías. Resulta que este paciente, a pesar del tratamiento, no hemos podido compensarlo de su diabetes y necesitamos que lo vea un especialista, un endocrinólogo, un médico internista, un diabetólogo en el mejor de los casos. Y entonces es derivado al nivel secundario, que es el nivel de especialidades médicas o la atención ambulatoria de hospital, ¿ya? Y cuando este usuario, por ejemplo, se nos complica, tiene una complicación aguda y empieza con un cuadro sugerente de un síndrome coronario agudo, entonces se debe hospitalizar y ahí entonces hace uso del nivel terciario, ¿ya? Hay que tener claro qué es lo que es secundario y terciario, porque ambos la mayoría de las veces están dentro del hospital, pero uno se refiere a la atención ambulatoria de especialista y el otro se refiere al nivel ya hospitalario. Entonces vamos a hablar sobre todo de lo que nos convoca a nosotros, que es el nivel de atención primaria. Importante es la APS porque en cualquier sistema de salud a nivel mundial se ha visto que la estrategia, digamos que mejor logra el control de salud de una población es eh, el fortalecimiento de la atención primaria. Entonces llega a ser el eje central de todo un sistema. Si nosotros hacemos bien la pega, deberíamos tener muy pocas derivaciones a nivel secundario y disminuir drásticamente la hospitalización, que es lo que se lleva el mayor costo en salud. Eh, yo les explicaba que nosotros debemos desarrollar actividades promocionales, preventivas, curativas y de rehabilitación cuando se puede y cuando no, también hacemos actividades de acompañamiento a la familia. Y es el primer nivel de contacto de los individuos, de la familia, de la comunidad en un sistema público. Entregamos atención centrada en el usuario y su familia de una forma que sea resolutiva, continua, integrada, equitativa y de calidad. Es un tremendo desafío. Eh, y con pocos recursos. Ya somos los que más atendemos número de pacientes, pero también somos los que recibimos menos recursos. El famoso per cápita, que es como la bandera de lucha cada vez que hay movilizaciones o paros de salud, o lo que se pelea con el per cápita, es la cantidad de dinero que se recibe por cada paciente inscrito en el CESAM.
ya que rodea los 11.500, 12.000 pesos por persona. Y con eso se alimenta en gran parte la dotación y el funcionamiento de un centro de salud primaria. Y además, los beneficiarios que acceden a nosotros, para ellos es gratuito. Actualmente es gratuito para todo paciente que pertenece a FONASA. Sin embargo, desde el año ya pasado, hay varios centros de salud que están atendiendo a ISAPRES, también en forma gratuita. Esto es un concepto que probablemente van a escuchar en algún momento, que se llama APS Universal, donde busca que el acceso gratuito sea a todos indistintamente del sistema previsional. Los únicos que no caen aquí son los DIPRECA, que son los que se atienden por Fuerzas Armadas o Carabineros. Los PRAIS, que son los beneficiarios de las personas y sus familiares, las personas que fueron torturadas en los años 80, entonces 70-80, entonces ellos son beneficiarios de un sistema distinto que se llama PRAIS, que también pueden acceder en este momento a la APS, ¿ya? Por lo tanto, este acceso gratuito, si bien hoy día está restringido a FONASA, que es prácticamente el 80% de la población chilena, se espera que se abra también a las ISAPRES y a los otros sistemas de salud. Entonces, ¿cómo se organiza estructuralmente? Tenemos centros de salud, que son los SFAM y los SECOF, tenemos servicios de urgencia, donde está el SAR y el SAPU, y tenemos la organización a nivel rural, donde están las postas y las estaciones médicas. Yo les voy a explicar un poquito lo que es cada uno. El CESFAM es lo más grande dentro de la atención primaria, ¿ya? El centro de salud más grande. Ellos tienen que dar cuidados a la población, a la familia, en todo el proceso de salud-enfermedad durante todo el ciclo vital. Eso quiere decir que es desde que nace hasta que fallece en la última etapa de la vida. Normalmente tiene una población de alrededor de 30.000 personas inscritas en cada CESFAM. Esto varía un poco según la localidad, pero más o menos son rodeados esos números. El SECOF depende de un CESFAM, ¿ya? No existen los SECOF por sí solos, son extensiones del CESFAM y son centros comunitarios de salud familiar. ¿Qué es importante saber aquí? Y esto es como bien frecuente que lo preguntemos de alguna forma en los certámenes, es la cantidad de personas inscritas. El SECOF es hasta 5.000 usuarios y tiene una misión y visión igual a la de un CESFAM porque es la extensión del mismo. La idea del SECOF es implementar dispositivos de salud, insisto, dependientes de un CESFAM, en localidades que tengan difícil acceso y donde haya un número de personas importantes que lo justifiquen. Por ejemplo, yo trabajo en Tomé. Tomé es una comuna que está rodeada de cerros, que son muchos cerros. Entonces, el CESFAM donde yo trabajo está en un cerro y dentro de su territorio a cargo, dentro de los 30.000 inscritos, había un cerro que se llama El Santo, que es el más alto y que tenía mucha dificultad de acceso. Además, no hay locomoción, es poca la locomoción, es escasa y no es directa tampoco al CESFAM, entonces la gente tiene que tomar 2 o 3 locomociones para poder llegar. Está compuesto por harto adulto mayor y caminos que no están en buen estado, entonces digamos, la posibilidad de fractura, de caída, era grande. Entonces la comunidad se organizó y salió con salud y se creó este SECOF en el sector del Cerro del Santo, que pertenece al CESFAM de origen, pero que otorga el acceso a un grupo importante de personas, acercando, digamos, las atenciones al CESFAM. Normalmente, como es dependiente de un CESFAM, da las mismas prestaciones. Ya hay una que otra que son un poquito más especializadas. Más especializada, me refiero a que el recurso humano tiene que estar más especializado, que se otorgan en el CESFAM. Por ejemplo, la sala IRA y la sala ERA, que son las salas respiratorias crónicas de adulto y de niño. Normalmente, para poder hacer esos controles, los médicos tenemos que tener una capacitación aparte. No todos lo hacen.
casi siempre hay uno o dos médicos por cada CESFAM que tienen esta capacitación. Entonces se concentran ellos en los CESFAM y las personas del SECOF que tienen que hacer controles respiratorios se trasladan solo en esos controles al CESFAM, pero sus otros controles de salud habitual lo hacen en el SECOF, ¿ya? Después pasamos a el otro punto, que son los establecimientos de urgencia. Y los establecimientos de urgencia también dependen de un CESFAM y en general tenemos dos, el SAPU y el SAR. El SAPU es el Servicio de Atención Primaria de Urgencia, es de baja complejidad y tiene también baja resolutividad. ¿Por qué? Porque cuenta solo con, digamos, el recurso humano, ¿ya? Se pensó el SAPU como una estrategia para descongestionar las urgencias de los hospitales. Sobre todo en lo que es C4, C5, que son consultas de bajo riesgo. Resfríos, dolores abdominales, golpes simples, que no necesitan mayor intervención. Pasa que el SAPU, como tenía baja resolutividad, tenía que enviar muchas cosas al hospital igual, a radiografías sobre todo, o a tomar algún examen. Por ejemplo, una infección de orina, que uno puede diagnosticarla clínicamente, pero que se le debe tomar un examen de orina y un urocultivo. Entonces se derivaba al hospital. Desde ahí nace la necesidad de invertir un poco más y muchos SAPUs se transformaron en SAR, que son prácticamente lo mismo, pero tienen mayor resolutividad, tienen alta resolutividad. Eso es que tienen rayos y exámenes, ¿ya? Además de contar con un poco más de personal, entonces vienen a dar más respuesta como una como una resolutividad intermedia. Por otro lado, tenemos el mundo rural. En el mundo rural tenemos las postas de salud rural, que son dispositivos de salud en establecimientos de salud en digamos, comunas rurales, donde normalmente hay un auxiliar permanente, un TENS permanente, que resuelve casi todas las consultas de los usuarios que están inscritos ahí, y existen estas postas de estas rondas de profesionales que van una o dos veces por semana, donde va el equipo completo, eh, médico, enfermera, odontólogo, asistente social, psicólogo, etcétera, a dar atenciones en estas postas. Y están las estaciones médico-rurales, que son espacios que la comunidad cede, que no tienen un auxiliar permanente y donde se organizan con las postas para de repente tener estas como rondas también de profesionales, pero ya en territorio que es de la comunidad. El establecimiento donde está la estación médico-rural no es un establecimiento de salud municipal, por ejemplo, que como somos la mayoría, sino que son espacios cedidos por la misma comunidad. A veces es una iglesia, a veces puede ser el gimnasio de un colegio, por decir así, donde se organiza la comunidad para que la posta la preste profesionales una vez al mes y vaya a dar algún operativo. Ya, los centros de salud familiar, nosotros nos regimos por algo que se llama MAIS. La sigla es MAIS, pero significa Modelo de Atención Integral en Salud. Esto es pregunta sí o sí de certamen, que nosotros nos regimos con 3 principios fundamentales, que significa que tenemos que dar atenciones, o nuestras acciones tienen que estar centradas en las personas, con la continuidad de cuidado y con un enfoque integral. Esos son los 3 principios fundamentales. El MAIS es lo que nos da el modelo de cómo atender, y cada cierto tiempo, normalmente cada 2 años, vienen desde el Servicio de Salud con una pauta que se llama pauta de certificación, donde tenemos que cumplir esa pauta y demostrar que cumplimos el MAIS. ¿Ya? Esa es la pauta MAIS. Si no certificamos, no tenemos la posibilidad de seguir llamándonos Centro de Salud Familiar o CESFAM. ¿Ya? Hay otro proceso paralelo que se llama acreditación, que mide la calidad de la atención. En algunos puntos comparten
digamos, algunos objetivos de estos dos procesos, la certificación con el MAIS y la acreditación de calidad. Eh, el objetivo en el fondo es un poco el mismo, que es brindar una atención coherente, de calidad, con acceso oportuno a la población. Pero son dos procesos que van a escuchar cuando estén en internado y después si se desempeñan en algún centro de atención primaria. En lo que es certificación o MAIS, entonces están estos tres principios fundamentales. El primero, centrado en las personas, quiere decir que nosotros conocemos y consideramos las necesidades de la persona y de su familia, eh, enfatizamos los derechos y deberes del equipo de salud usuario y tratamos a los usuarios a través de una comunicación efectiva. En el fondo estamos siempre haciendo equipo con nuestro usuario, con la persona y con su familia. Facilitamos el acceso de la población a la atención de salud y aseguramos el acceso a grupos más vulnerables. En estos dos puntos, por ejemplo, es una justificación para hacer un SECOF. ¿Ya? Lo que yo les contaba de que por qué se decidió hacer un SECOF en el Cerro del Santo era porque era población más vulnerable, porque eran adultos mayores y porque estaban mucho más alejados del centro de salud. Entonces, por un tema de acceso. En el fondo se toman decisiones pensando centradas en las personas. La continuidad de cuidado, este principio tiene que ver con que la historia de salud de una persona tenga un hilo conductor, ¿ya? Que tenga una lógica. Antiguamente las fichas eran de papel, el soporte era de papel. Fichas donde las letras médicas nunca han sido muy legibles, donde se perdían las carpetas, entonces uno escribía se armaba una carpeta provisoria que finalmente se terminaba siendo otra ficha, o se escribía en una hoja suelta que uno decía, bueno, cuando aparezca la ficha la meto entre medio, y cosa que muchas veces no pasaba. Entonces no había una coherencia entre una atención y otra, y uno partía siempre como desde cero con los usuarios. ¿Esto qué consecuencias trajo? Que se fragmentó el cuidado, o sea, finalmente nadie era responsable de nada. Y había una politratancia, a veces tratábamos de más. Por ejemplo, por ejemplo, tenemos un usuario que viene con algunos de ustedes y con un perfil lipídico, un adulto mayor, y resulta que tiene dislipidemia mixta, o sea, tiene colesterol y triglicéridos altos. Ustedes deciden darle atorvastatina 40 miligramos por el colesterol alto porque su riesgo cardiovascular es mayor que el riesgo de tener los triglicéridos altos. Entonces le dicen control con nuevo perfil lipídico en 3 meses. El usuario llega, ya no están ustedes, está otro médico, ¿cierto? Le ve los exámenes y le dice el colesterol está fantástico, pero los triglicéridos están altos. Entonces, al no haber una coherencia, no estaba la ficha, por ejemplo, y el paciente muchas veces no sabe lo que toma o para qué lo toma. Entonces le dice, ¿y para el triglicérido está tomando algo? Lo más probable es que le diga, no sé o no. Y el nuevo médico le va a dejar gemfibrosila. Entonces, ¿qué pasa cuando yo mezclo atorvastatina y gemfibrosila? Que hay un riesgo de rhabdomiólisis, lo que se traduce en una sobrecarga renal. Si yo tengo un adulto mayor que ya tiene un precedente de enfermedad renal crónica, con una rhabdomiólisis voy a hacer una falla renal. Y el paciente va a pasar entonces a hospitalizarse por una enfermedad renal crónica aguda, reagudizada, ¿cierto? Aguda sobre crónica, en mi época se decía. Entonces, ¿quién fue el responsable? Nadie, porque el cuidado está fragmentado, no hay ningún responsable. Lo politratamos, ¿cierto? Además ocupamos la red, el nivel de salud terciario, que es carísimo. Después supongamos que lo dieron de alta, pero que no pudo recuperar toda la función renal, probablemente va a llegar a diálisis, que también es carísimo. Y la causa detrás de todo este desastre fue que no hubo una continuidad en el cuidado, que era trabajo, sobre todo en la atención primaria. ¿Cómo entonces nosotros hacemos que esto funcione? Hoy día a través de la ficha clínica electrónica, el soporte electrónico. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad ahí? Primero leer un poco la información
del paciente que voy a tener enfrente. No van a leer toda la ficha porque el tiempo no les va a dar, pero sí uno puede echar una miradita en las últimas atenciones que ha tenido. La gracia de los nuevos sistemas electrónicos es que funcionan en red. Entonces, el Servicio de Salud Concepción tienen todos el mismo sistema electrónico. Por lo tanto, yo puedo saber qué es lo que pasa en los hospitales y en los CESFAM y en los servicios de urgencia. El Servicio de Salud Talcahuano también tiene su propio sistema. Entonces uno puede ver qué ha pasado con su usuario inscrito en distintos niveles de la red. Lo que se espera es que en algún momento Chile unifique y todos tengamos solo un sistema electrónico donde podamos ver cualquier consulta de atención dentro de la red pública de salud de un paciente a lo largo de todo el país. Eso es lo que se espera en algún momento. Entonces nuestra responsabilidad para la continuidad de cuidado radica en dos puntos clave. Mirar la ficha y dejar un buen registro para que el que venga después también pueda saber, enterarse qué es lo que se está haciendo con el usuario. Y el último punto, el último principio fundamental es la integralidad. La integralidad quizás es el más complejo de todos. A lo largo de este semestre vamos a ir viendo algunas formas de realizarlo, algunos ejemplos concretos como son los planes de intervención, la toma de decisiones compartida, la identificación de las redes. Y hoy día lo más próximo que vamos a ver con integralidad es el identificar los determinantes sociales. Entonces, ¿de qué se supone que es la integralidad? Significa que ustedes van a empezar a adquirir herramientas para poder ver los problemas de salud en la complejidad, en lo que es la complejidad del ser humano, y además que van a tener que conocer cuál es la cartera de prestaciones que tienen los centros para poder hacer un uso adecuado de ellos. Hay dos estrategias que hoy día vamos a hablar que nos sirven para dar cumplimiento al MAIS y a estos tres principios fundamentales. El primero es la sectorización. La sectorización no es más que separar el territorio de un CESFAM, según localidad geográfica, en distintos sectores. ¿Ya? En mi CESFAM somos alrededor de 27.000 inscritos, por lo tanto se divide la población más o menos en sectores, en partes iguales. Los sectores de los CESFAM por lo general tienen colores, ya, en mi caso son el verde, azul y rojo. Y cada territorio, coincidentemente, tienen características que les son comunes. Por ejemplo, el sector verde de nosotros es población más rural, que vive en Tomé, pero que tiene un origen más rural. Por lo tanto, tienen costumbres similares, sus necesidades son similares, entienden la salud y la enfermedad también como de una forma distinta, validan harto la medicina todavía herbal, ¿cierto? La mayoría hace uso de hierbas medicinales y no validan tanto la farmacoterapia alopática, que es la que hacemos nosotros. Entonces, los desafíos de saber, de conocer a mi sector, saber que yo tengo al frente un paciente del sector verde, es que yo voy a tener que o incluir sus creencias dentro de mi tratamiento o explicarle muy bien qué es lo que va a tomar y para qué. ¿Ya? Esto es un ejemplo. El sector azul, que es donde yo pertenezco, es la población más céntrica, es población más que nada adulta mayor y la gran mayoría que fue trabajador de fábrica textil, por lo tanto son adultos mayores que tienen un buen pasar económico y un nivel educacional un poco más alto. Y el sector rojo es un sector más joven, que son poblaciones que llegaron a Tomé, no son familias tradicionalmente tomecinas, y se ve harto embarazo, por ejemplo, embarazo adolescente. Los problemas que más se repiten ahí son en relación a drogas y alcohol. Entonces van cambiando los perfiles. La idea de sectorizar un territorio, ¿cierto? Es eso, es que uno conozca cuáles son los riesgos de su sector y también los recursos que tiene su sector o la cultura de su sector, cosas que me permitan el día de mañana entender el problema de salud que tiene, pero en una forma un poquito más global. Y al estar sectorizado también
los equipos nos sectorizamos. Entonces, cada equipo se va a hacer cargo de un territorio. Y en cada equipo hay normalmente de todos los profesionales, médicos, enfermeras, nutricionistas, matrona, trabajador social, psicólogo, etcétera, TENS, etcétera. Odontólogo igual están sectorizados en la gran mayoría de los centros. Eso permite que si bien no te asegura que siempre vayas a ser tú el médico que vea a esta persona, por lo menos la rotación va a ser entre 2 o 3 médicos nomás, ¿ya? O la cantidad que haya, pero por sector. Permite que además haya un conocimiento más acabado de la familia. Entonces, esta conversación de pasillo o cuando uno, que ahora vamos a aprender en algún momento, presenta planes de intervención, eh, el psicólogo te puede comentar algo, la enfermera comenta otra cosa y uno empieza a armarse una idea de quién es el usuario, quién es su familia y puede ser más asertivo también en los diagnósticos. Entonces, el equipo de sector realiza un análisis de la situación de salud de la población a cargo, planifica las actividades que van destinadas a esta población, cumple un rol también asistencial, facilita la participación social y comunitaria y trabaja con el intersector, que se entiende por intersector todo lo que es fuera de la red de salud, ¿ya? Por ejemplo, con educación, con medio ambiente, con sedes comunitarias, etcétera. Y hace una evaluación anual del plan de salud de la población a cargo. Nosotros, si bien gran parte de nuestras acciones vienen determinadas desde el ministerio y nos pagan por eso, nos dicen, por ejemplo, necesitamos que hagan tantos exámenes de medicina preventiva. Si yo soy del rojo y sé que mi población es joven, tengo que entender que que mis usuarios, la mayoría va a ser laboralmente activo, por lo tanto no puedo citarlos al CESFAM en el horario de trabajo del CESFAM porque no van a pedir permiso del trabajo para un examen preventivo. Pero si yo sé eso, entonces tengo que ser estratégico y digo, bueno, tengo que cumplir igual con el número de exámenes preventivos, entonces, si mi población es laboralmente activa, voy a ir a los trabajos a ser operativos. Y, por ejemplo, voy a hablar con un colegio y decir, vamos a venir tal día a hacer un examen preventivo a todos sus profesores, docentes y paradocentes. Y cuando uno organiza las cosas con tiempo se facilita mucho, entonces mi estrategia para cumplirlo, para cumplir la meta, digamos, va a ser a través de operativos porque mi población está cautiva en los trabajos. ¿Se entiende? Esa es la idea de conocer tu sector, de que uno pueda jugar un poco con lo que tenemos que hacer, que viene mandatado del ministerio, pero eh, que sea de una forma que sea coherente para el sector donde estoy. El plan o cómo se organiza a nivel de atenciones es la salud familiar actualmente, no es el mejor sistema, pero es el que tenemos, que es a través de programas. Y tenemos el programa salud infantil, adolescente, del adulto mayor, de la mujer, ahora el programa odontológico, los GES, salud mental. Entonces hay un montón de actividades que están asociadas a cada programa. Esto fragmenta un poco el tema de la atención, pero a través de estos programas nos entregan la cantidad de atenciones que tenemos que hacer y nos supervisan los números. No se los voy a preguntar, solo necesito que se hagan una idea de cómo esta cuestión opera. Y cada programa tiene a su vez algunas tareas, como son educaciones, consejerías, visitas domiciliarias, consultas sociales, algunos tratamientos, que funcionan en distintos horarios, y etcétera, etcétera. La segunda estrategia para cumplir el MAIS es conocer, y que esto sirve sobre todo para el eje de integralidad, para el principio de la integralidad, y también del descentrado en la persona, es conocer los determinantes sociales. Y aquí aparecen dos personajes claves. Jaime Breil, que es un ecuatoriano, y Martín Zurro, que es, bueno, él es el autor de la mayoría de los libros que nosotros en medicina familiar trabajamos. Pero ambos hablan de que la salud es un proceso que no solo va determinado por los factores biológicos, sino que también hay factores sociales, económicos y políticos que gatillan o que generan salud o enfermedad.
Entonces, em, existe el modelo tradicional, ¿cierto? El que nos enseñan cuando estudiamos epidemiología, que tiene que ver con, sobre todo con números, que lo que hacen es encontrar una causa lineal. Entonces, si yo hago A, pasa B, ¿ya? Por ejemplo, si yo em, no lavo la fruta, me voy a trasladar así 1000 años atrás, puedo tener cólera. Si me como la fruta así nada más, puedo tener cólera. O si no me lavo las manos, puedo tener cólera. Entonces, la causalidad es lineal. Me lavo las manos o no me las lavo, me da o no me da cólera. El factor de riesgo, por lo tanto, es individual, ¿ya? Y el enfoque es solamente hacia lo biológico. Pero no explica las desigualdades sociales en salud, no visibiliza el impacto que tiene el sistema económico y social, reduce los problemas a conductas individuales, en el fondo si no se lava las manos le va a dar cólera, ¿cierto? Y este modelo fragmenta la realidad y simplifica los procesos de salud. Porque este mismo caso, por ejemplo, si yo digo, ya, pero este se lavó las manos y igual le dio cólera, y este no se las lavó y no le dio. ¿De qué depende entonces eso? De otros factores. Por ejemplo, en esto que yo les estoy hablando del cólera, normalmente las clases sociales más altas antiguamente vivían en sectores más altos, ¿ya? ¿Por qué se daba esto? Porque el agua arriba es más pura. Entonces pensemos en una, una montaña, que la nieve se derrite y el agua más pura la beben primero los que están primero. Y el agua que está allá en el valle abajo viene contaminada con la misma tierra, con animales, con desechos de animales, con desechos de personas que viven alrededor, pero en un lugar más alto de esta vertiente, de este río. Entonces, si se lava o no se lava las manos, pues lo expone más o menos al cólera. Pero si yo vivía donde el agua es más pura, las posibilidades de contaminarme eran mucho menores. Y entonces ya no dependía solamente del lavado de manos, dependía también de dónde vivía yo. ¿Ya? Y eso es lo que intenta eh, cambiar este Braille, que no es tan simplista, sino que hay factores que determinan también si yo me enfermo o estoy más expuesta o no. Entonces Braille dice nuestra epidemiología ya no tiene que ser solamente lineal, tiene que ser crítica. En el fondo tenemos que ver más allá de lo evidente y empezar a ver cómo la sociedad, los modos de vida, cómo la relación que tenemos con la naturaleza nos puede enfermar o generar más salud. Y esto lo que busca es que intenciona que la salud pública busque entender, no modificar, pero entender los determinantes sociales, reducir algunas inequidades e intervenir sobre algunas condiciones de vida. ¿Se puede hacer esto? Sí, la verdad es que se ha visto. Por ejemplo, un médico general que hacía sala IRA, que es respiratorio crónico infantil, en Talcahuano, me parece que era San Vicente, se dio cuenta que empezó a tener mucha descompensación en sus niños bajo control que vivían en cierta población. Entonces, la indicación que le empezó a pasar a los padres a través de un certificado médico era cambiarse de casa. Se tienen que cambiar de casa, se tienen que cambiar de casa a todos. Obviamente esto empezó a generar revuelo, porque esa era la indicación, y llegó hasta las noticias, hasta una noticia muy antigua, y él llegó a oídos del alcalde, y él dijo, mira, yo ya no les puedo dar más inhaladores, los papás están haciendo bien la terapia inhalatoria, pero estos niños siguen descompensándose y es porque tienen una industria al lado. Entonces, o se cambian de casa o no se van a compensar. Eso escaló y llevó a tomar medidas. Y se le obligó a la empresa a poner estos filtros de las estufas y a medir la contaminación ambiental. Entonces, el médico no es el llamado a mejorar, pero sí a evidenciar algunas cosas. Porque cuando se evidencian, y sobre todo cuando se evidencian eh, algunas, digamos, cosas del contexto
que están trayendo un problema muy marcado a una población, y ahí la sociedad se moviliza. Martín Zurro tiene un enfoque donde dice que hay algunos determinantes sociales, los dividen en grupos. Está el nivel socioeconómico, donde las personas con menor ingreso tienen mayor exposición a riesgo, tienen peores condiciones de vida, tienen menos acceso a recursos sanitarios, cosa que a través de la atención primaria queremos como mermar, pero es una realidad, lo que se traduce en mayor morbimortalidad. Y hay un montón de estudios que hablan de que la gente pobre se enferma y se muere más que la gente rica, ¿ya? Y eso ha sido históricamente así. Lo mismo con el nivel educativo. La gente que tiene menos nivel educativo no comprende su enfermedad, pongamos de diabetes. La diabetes no duele, por lo tanto, si no duele, no existe, ¿cierto? No van a adherir a los tratamientos, no van a hacer cambios de hábito y lo más probable es que terminen con complicaciones, ¿cierto?, asociadas a la enfermedad como amputaciones, enfermedad renal crónica, retinopatía diabética, polineuropatía, etcétera. Versus alguien con un nivel educacional más alto que comprende la complejidad de esta enfermedad, toma decisiones sobre su estilo de vida y adhiere a un tratamiento. Y además puede comprar un mejor tratamiento. Las condiciones laborales también influyen, el trabajo sobre todo influye en la exposición a riesgo ocupacional, a estrés laboral y a la precariedad laboral. Las clases más bajas normalmente tienen trabajos más rudos físicamente, tienen mayor desgaste, ¿cierto? Dañan más su cuerpo, tienen jornadas laborales más extenuantes, más estresantes, tienen menos derecho porque toleran más por miedo eh, a que los desvinculen. Y eso también conlleva una mayor morbimortalidad. Y el entorno físico y social que va a influir, ¿cierto?, en la vivienda, en lo que yo les explicara antes, el lugar donde yo vivo y la exposición a contaminación, a las redes de apoyo, porque finalmente si yo vivo en La Pintana o vivo en Las Condes, en Santiago, probablemente voy a confiar más en mis vecinos en Las Condes que mis vecinos en La Pintana para dejar el cuidado a mis hijos o para que funcionen como red de apoyo. Y el entorno comunitario también influye. Hay plazas donde los padres no quieren enviar a sus hijos por miedo a una bala loca. Entonces, hay muchas cosas, digamos, que no son salud propiamente tal, pero que influyen en el estado de salud. Y aquí esto es como una imagen que grafica lo que yo les estoy hablando. O sea, van a ver niveles micro, más chiquititos, ¿cierto?, donde va a estar lo que traigo, lo genético, la biología, algunos estilos de vida heredados de mis padres, pero también va a haber otra cosa que va a impactar en mi estado de salud o enfermedad, que va a ser mi trabajo, mi casa, mi nivel educacional, y a nivel social van a haber algunas eh, desigualdades o políticas públicas o cultura también que van a influir en mi estado de salud o enfermedad. En Chile en general tenemos una cultura de, de poca educación emocional, por lo tanto tendemos a estresarnos harto, a contenernos mucho, eso hace que los niveles de cortisol aumenten, que se enfermen más. Tenemos hoy día en la adolescencia y adultez joven eh, diagnósticos desde la esfera mental altísimos, crisis ansiosa, ideación suicida. Y eso también se da un poco por la cultura, por lo que está más a nivel macro. Entonces, Zurro dice que la atención primaria tiene un papel clave en todo esto porque es el primer contacto con el sistema sanitario, pero porque además permite conocer el contexto familiar y social del paciente. Y eso hace que nuestras intervenciones promopreventivas sean más atingentes a la población que tenemos. Por eso la mirada de la medicina familiar tiene que ser biopsicosocial, considerando lo biológico, ¿cierto?, como lo que ya conocemos, genética, fisiopatología, edad, comorbilidades, pero sin olvidar lo psicológico, que son las emociones, la personalidad, la capacidad de enfrentar estrés, y lo social, y mirando también lo social. La integralidad se da
un poco logrando tener esta visión del usuario. La idea no es buscar la causa de algo, sino que buscar la causa de la causa, ¿ya? Por ejemplo, y aquí en este ejemplo voy a graficar lo que está acá. Si yo tengo un menor de 5 años con una herida infectada que requirió hospitalización, lo doy de alta. Vuelve al mes después, de nuevo lo mismo, lo doy de alta, vuelve por tercera vez el mes después. El modelo tradicional diría padres negligentes que no lo cuidan, ¿cierto? Que es lo más fácil en el fondo. Pero si yo miro el contexto y entiendo que este niño, por ejemplo, queda al cuidado de su hermano mayor, que tiene 9 años, que los padres trabajan y que vive al lado de un vertedero, lo más probable es que entienda que este niño, entonces, no es solo instalarle a los papás otro problema y decirles que lo están haciendo mal, sino que es entender que juega en un vertedero. Por lo tanto, mi acción promopreventiva, mi indicación ya no va a ser solo retar a los padres, ¿cierto? Va a ser también, por ejemplo, ver qué forma hay de intervenir a través de la municipalidad y de que el vertedero o desaparezca o pongan una reja que lo separe de las viviendas. Va a ser mucho más asertivo, ¿ya? El hecho de ser consciente de los determinantes sociales no quiere decir que tengamos que solucionar todo. No podemos solucionar todo, pero sí podemos visibilizarlo para entender. Porque además cuando nosotros entendemos y logramos que nuestro usuario también entienda, la gente toma decisiones por sí sola. Nosotros no tenemos que solucionarle las cosas, pero tenemos que darle un sentido lógico a lo que les está pasando. La medicina familiar lo que intenta buscar es la causa detrás de una causa evidente, ¿ya? Entender como el origen del problema, el contexto del problema. Y en eso también interactúa, como en este ejemplo que yo les daba, el intersector. O sea, aquí la municipalidad. Y esta es como una imagen de inteligencia artificial sobre el intersector. Salud funciona normalmente como el gestor, como quien mueve un poco los hilos. Pero tenemos que considerar que son activos para nosotros, que son recursos también, los colegios, los grupos comunitarios, algún servicio social, el gobierno local como las municipalidades, instituciones como carabineros, bomberos, etc. La enfermedad no puede interpretarse solo desde lo biológico del individuo, debe entenderse dentro de un contexto familiar, social y comunitario.